Si estuviste en ciertos espacios estadounidenses de tendencia izquierdista poco antes del Día de Acción de Gracias, probablemente notaste una cierta cantidad de enojo y desesperación. El 10 de noviembre, muchos senadores demócratas votaron con los republicanos para terminar el cierre más largo en la historia de Washington. Algunos comentaristas defendieron a medias a los desertores, pero la opinión general era clara. Tras una batalla de alto riesgo, los demócratas se rindieron. Después de semanas de posturas y discursos duros, el partido se desplomó sin obtener nada a cambio. Como dijo nuestro orador Mike Johnson, los demócratas son progresistas y débiles. En este punto, puede que te sientas un poco confundido. Acabas de hacer clic en un video que supuestamente trata sobre Europa. ¿Subí el archivo equivocado? No fue así. Hay una razón para comenzar de esta forma. En ese momento de noviembre, al enfrentarse a la total falta de carácter y debilidad de sus líderes, los votantes registrados como demócratas obtuvieron una valiosa lección. Por un momento, entendieron lo que se siente ser europeo en 2025. Eso se debe a que 2025 ha sido, por decirlo amablemente, un año humillante para el continente. Un año en que una de las regiones más ricas y educadas del mundo actuó, no como actor geopolítico, sino como un anciano impotente al margen de los asuntos mundiales. Apenas consciente de que todos en el campo lo miran, en el mejor de los casos, con lástima, y en el peor, con absoluto desprecio. Ahora, tal vez ese lenguaje suene un poco duro, un poco demasiado emocional después de todo. Nos enorgullecemos en este canal de hablar de temas complejos con mucha objetividad, pero de vez en cuando surge un tema. Sentimos que no solo lo merece, sino que requiere un enfoque un poco más emocional. El genocidio en Sudán y los conflictos entre líderes ucranianos que dificultan el esfuerzo bélico. Y sobre todo, los temas que afectan el futuro de Europa, de este continente al que estamos orgullosos de llamar hogar. Así que, perdónenos si este video es un poco menos equilibrado de lo habitual, pero eso es porque hasta ahora el 2025 ha sido un año muy desequilibrado en lo que respecta al futuro de Europa. Para entenderlo, recuerden cómo los grandes actores mundiales han tratado al continente desde enero. Cuando hablamos del continente, incluimos las 27 naciones de la Unión Europea, aliados de la OTAN fuera de la Unión Europea como Gran Bretaña y Noruega, y estados neutrales como Suiza. Para todos estos países, los últimos 12 meses han sido como un curso intensivo sobre el desprecio que la actual administración estadounidense les tiene. La primavera pasada, la Casa Blanca de Trump amenazó con anexar Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca. También se reportó que Estados Unidos inició operaciones de influencia encubiertas allí. También está el polémico discurso de John David Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde el vicepresidente afirmó que la censura era un peligro mayor para Europa que Rusia o China. Pero quizás ni siquiera estos regaños tan públicos de Washington podrían compararse con lo que sucedió en el verano. Después de meses de decir que estaban listos para pelear una guerra de aranceles con Estados Unidos, los líderes europeos no solo se rindieron ante la amenaza, sino que activamente se humillaron. Aceptaron aranceles del 15% sobre sus productos, mientras reducían los aranceles de represalia contra Estados Unidos a casi cero. Esto es a lo que nos referíamos cuando comparamos la desesperación existencial de ser europeo en 2025 con ser demócrata. Como en una pelea por cierre de gobierno, los líderes europeos hablaron bien de enfrentar al presidente 47 igual que con el cierre de gobierno. Luego tuvieron que retroceder humillantemente al evidenciarse que estaban menos unidos y eran más débiles de lo esperado. Ahora, mira, si eres un partidario de Trump convencido, podrías estar pensando algo como, bueno, sí, obviamente los europeos iban a ceder. No es como si un montón de holgazanes que comen croissants pudieran enfrentarse al poder de Estados Unidos. ¿Quieres que tengan cada comida suave y croissants? Sin embargo, existen razones para pensar que Europa pudo haber enfrentado a la Casa Blanca en este tema. En marzo, Fareed Zakaria comentó en el programa de Ezra Klein que actualmente el comercio global es tripolar. Un mundo donde Europa, como mayor bloque comercial, tiene influencia comparable a Estados Unidos y China. Pero mientras Pekín se mantuvo firme ante Trump y al final obtuvo concesiones, Bruselas casi de inmediato cedió ante el resultado. Es una humillación geopolítica y un acuerdo que empobrecerá a los europeos sin beneficios para alguien como yo. Fue extraño presenciar la pantomima, como ver a dos boxeadores entrar al ring y que uno entre en pánico. Que ganar podría requerir, ya sabes, recibir unos cuantos golpes y en cambio tirar la pelea a su oponente antes de que siquiera comience. Esto sigue siendo Warfronts, no molesta como los frentes de acuerdos comerciales, no queremos quedarnos mucho en esto, excepto para señalar que es solo un ejemplo de muchos de cómo Europa no defiende sus propios intereses.
Esto también aplica a la mayor amenaza de seguridad en el continente desde la caída del muro de Berlín. Rusia. Actualmente, Moscú lidera la guerra más grande y sangrienta en Europa desde 1945. También está supervisando una campaña creciente de sabotaje en todo el continente, bombardeando vías férreas en Polonia, incendiando depósitos de autobuses en la República Checa y prendiendo fuego a almacenes en Gran Bretaña. Drones rusos han violado varias veces el espacio aéreo europeo, mientras otros más pequeños zumban. Moscú ha interferido bases militares y los sistema de posicionamiento global de vuelos que transportan a líderes regionales. Sin embargo, la respuesta de Europa ha sido un interminable desfile de nada. Líderes nacionales hablan fuerte, pero actúan poco, activando artículos poco conocidos de la OTAN, que al final solo generan más conversaciones ahora. Eso no significa que cada provocación de Rusia en la zona gris deba desencadenar ataques aéreos sobre Moscú. Nadie cree que iniciar una guerra por estos incidentes sea la solución. Pero ¿sabes qué sería genial? Hacer algo que le demuestre a Rusia. Eso con el coloso mucho más rico al oeste trae, ya sabes, consecuencias o algo así. Como dijo Charlie Edwards del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos al New York Times, lo citamos. Cada vez que la OTAN y la Unión Europea no hacen algo, se cuestiona la credibilidad de la alianza. Ese cuestionamiento ocurre ahora tanto en Moscú como en Washington. Aquí llegamos a lo que quizás sea la mayor humillación que Europa ha sufrido desde la segunda investidura de Trump. La Casa Blanca ha intentado varias veces negociar la paz en Ucrania directamente con el Kremlin, dejando de lado a los líderes europeos. Si buscabas una señal de que la relevancia del continente ya desapareció, esta es la más clara. Aunque Ucrania limita con miembros de la Unión Europea y Europa dice que su supervivencia es vital para el continente. Al iniciar las conversaciones no había ningún europeo en la sala. Ahora, mira, parte de esto obviamente es responsabilidad de la administración de Trump. Como reveló un reportaje del Wall Street Journal, el enviado Steve Witkoff parece más interesado en lucrar con Rusia que en buscar la paz, favoreciendo a Moscú como mostró el plan de paz presentado en noviembre. Esto habría generado asociaciones de inversión entre Estados Unidos y Rusia en áreas como la inteligencia artificial, donde la ventaja estadounidense sería casi una transferencia tecnológica. Aunque la administración actual busca agradar a Vladimir Putin, las negociaciones también perjudican a Europa. No solo porque el continente ya estaría en la mesa si tuviera algún tipo de influencia real, sino también porque una potencia verdaderamente independiente podría rechazar las conversaciones de paz. Eso no la consideraría solo un espectáculo secundario. Aquí llegamos al punto clave que queremos destacar en el video de hoy. El terrible 2025 de Europa no es solo porque ahora el gran hombre naranja malo está a cargo. Y siendo malos con esos europeos encantadores, digo, nosotros también lo somos. Es porque el continente se ha vuelto tan ineficaz, tan impotente, tan incapaz de defenderse que sus líderes no pueden hacer nada más que dejar que Trump y Putin simplemente los pasen por encima. Es realmente difícil enfatizar cuánto no debería ser así. La economía de Europa es 10 veces más grande que la de Rusia y solo la Unión Europea, excluyendo a Gran Bretaña, tiene una economía más grande que la de China. El continente también cuenta con más de 500 millones de personas, una reserva laboral mucho mayor que la de Rusia. Y lo curioso de todo esto es que ya sabemos que Europa a veces es capaz de usar este poder para perseguir sus propios intereses. Solo hay que ver el rastreador de apoyo a Ucrania del Instituto Kiel, que indica que Europa ha enviado mucho más dinero que Estados Unidos para mantener a Kiev. 177.000 millones de euros comprometidos y casi 100.000 millones más prometidos frente a los 119.000 millones de Estados Unidos. No solo es ayuda financiera y humanitaria, Europa ha enviado más ayuda militar a Ucrania que Estados Unidos. Ya sabes, bombas, tanques y cosas así. Con donaciones combinadas, incluyendo las de Reino Unido y Noruega, que no son parte de la Unión Europea, sumando un total de 82.000 millones de euros. El tío Sam, en cambio, ha donado aproximadamente 644.000 millones de euros en equipo militar. Decimos esto sin intención de avergonzar a Estados Unidos. Ucrania está en Europa. Es natural que el viejo continente deba gastar más para mantener a Kiev a flote. En cambio, simplemente queremos demostrar que Europa es capaz de actuar en su propio interés de vez en cuando. 277.000 millones de euros en ayuda total no es poca cantidad. Por eso, los debates sobre confiscar los activos rusos congelados resultan tan extraños.
Al comenzar la guerra, las naciones occidentales congelaron todos los activos de Moscú en su territorio. En el caso de Europa, esto incluyó más de 200.000 millones de euros en la Cámara de Compensación belga Euroclear. Los fondos congelados permanecerían retenidos hasta que Moscú terminara su guerra de agresión. Con el conflicto alargándose y el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en duda, se creó un nuevo plan para usar el dinero confiscado y financiar la lucha de Kiev. En octubre pasado, líderes de la Unión Europea se reunieron en una cumbre donde casi a último minuto se garantizó a Ucrania luz verde para el dinero sin previo aviso. Bélgica rechazó la medida. Político describe las consecuencias citándolos. El bloqueo belga dejó sin aliento a la Alianza Europea de Ucrania en un momento crítico. Si los líderes hubieran acordado avanzar rápidamente con el plan de préstamos en la cumbre de octubre, habría enviado una señal poderosa a Vladimir Putin sobre la fortaleza a largo plazo de Ucrania y el sólido compromiso de Europa para defenderse. Zelensky y Europa se debilitaron por divisiones cuando Trump impulsó conversaciones de paz con aliados de Putin. Fin de la cita. Ahora, mira, por un lado, las objeciones de Bélgica tienen sentido. Como dijo el primer ministro Bart de Viva, confiscar el dinero de Euroclear expondría a Bélgica a demandas de Rusia. Su postura es que si el resto de Europa quiere confiscar el dinero con tantas ganas, debería darle a Bélgica garantías de hierro fundido de que cualquier costo no recaerá sobre su país. Y por otro lado, estás bromeando, confiscar el dinero congelado podría ser ilegal. Sí, ¿sabes qué es aún más ilegal? Lanzar una J, una invasión terrestre gigantesca contra un vecino pacífico, arrasando ciudades que intentan resistirse y bombardeando hospitales infantiles y jardines de niños con la esperanza de matar a tantos civiles que la vida se vuelva intolerable para los que siguen vivos. Como dije, ¿estás bromeando? ¿Estás bromeando? Lo mencionamos en nuestro video sobre la débil respuesta internacional a los crímenes de guerra de las fuerzas de apoyo rápido en Sudán. ¿Por qué parece que vivimos en un mundo en el que nuestros líderes se preocupan más por los derechos de la gente? ¿Atacar ciudades y masacrar civiles que por las propias víctimas? Claro, tal vez sea legalmente indefendible tomar esos activos rusos, pero quizá le enseñaría a Vladimir Putin una lección que su madre debió inculcarle desde pequeño. Si te metes en problemas, enfrentas las consecuencias. Al momento de escribir esto, no está claro cómo terminará la saga de los activos rusos congelados. Tviva está plantando cara. La Comisión Europea está ideando nuevas formas de esquivar los problemas legales y todo sigue muy incierto. Para cuando veas esto, todo podría haberse resuelto y Kiev podría estar haciendo un pedido en Temu de misiles para toda la tripulación. Pero incluso si ese es el caso, no hay manera de evitarlo. Permitir que esto sucediera fue un gran autogol para Europa, no solo un gol en contra. Es como ver un partido donde el portero cabecea el balón a su propia portería varias veces, con la perversa esperanza de que hacer el trabajo del equipo contrario por ellos hará que sean menos malos con él. Y es aquí donde llegamos a la tragedia de Europa en 2025. El continente está débil, dividido y patético. Y perdón por todas las groserías de hoy, que ya ni siquiera sabe en qué cree externamente. Los líderes de Europa se unen para declarar que la derrota de Ucrania sería un riesgo existencial para ellos, que la caída de Kiev sería un desastre geopolítico que sumiría a todo el continente en la oscuridad. Detrás de cámaras, discuten como hombres y académicos ancianos, sin pensar en el futuro de su patria. Alterarse por algo totalmente insignificante como esto es solo una especie de debate abstracto, y el peor resultado es que te ves un poco ridículo cuando pierdes. Aunque, claro, este debate es muy importante, ¿no? Y equivocarse podría resultar en bombas cayendo sobre ciudades como Varsovia, en equipos de drones rusos, cazando civiles europeos por deporte, como lo hacen en Gerson, en masacres como la de Bucha, ocurriendo en territorio de la Unión Europea. Entonces, dado todo eso, ¿cómo explicas la total falta de urgencia entre los líderes europeos? Es porque el riesgo no está distribuido uniformemente. De Viva puede darse el lujo de hacer alarde porque su nación está realmente lejos de Moscú. Porque sabe que en caso de guerra quienes morirán serán polacos, finlandeses, bálticos y rumanos, no belgas ni españoles. Pedro Sánchez minimiza el aumento del gasto en defensa exigido por la OTAN, ya que ve poco probable que tanques rusos crucen los Pirineos. Y bueno, eso estaría bien en otro sistema, en un mundo en el que Bélgica o España estuvieran fuera de Europa y fuera de la OTAN, o donde un solo miembro no pueda vetar decisiones importantes. Pero en este sistema, ya sabes, en el que nosotros, los europeos, estamos atrapados, bueno, entonces al bloquear acciones que son cruciales para detener la amenaza rusa, no solo actúas para tu público en casa, también pones en peligro a quienes están en el flanco oriental de Europa.
En efecto, estás diciendo que valoras menos la vida de quienes están en Polonia o Lituania que la de quienes están en Europa Occidental. Ahora, déjame explicártelo, señor de Viva. O todos somos europeos o ninguno. Ese es el verdadero objetivo de observar. Políticos cómodos, lejos de Rusia, juegan con el destino de quienes deben vivir bajo la sombra del Kremlin. Esto no solo es patético, también repugnante. Charles de Gaulle preguntó a John F. Kennedy si cambiaría Nueva York por París en una guerra con la Unión Soviética. Bueno, en este momento parece que Di Viva ni siquiera está dispuesto a arriesgarse financieramente por las vidas de incontables europeos. Lo peor de todo es que esta ha sido la concepción que Putin y Trump han tenido de Europa todo este tiempo. Este es un continente de diletantes débiles y sin carácter que está tan dividido. Se desmoronará con el más mínimo empujón, que será incapaz de defenderse por sí mismo. Incluso si el riesgo es existencial, nuestros líderes parecen decididos a demostrar que tienen razón. Si esto ocurre, será el epitafio de Europa en las próximas décadas. Historiadores se sorprenderán de que un continente tan rico y con tanto potencial enfrentó su mayor crisis con impotente vacilación en vez de determinación. Quizá eso sea lo mejor si realmente somos tan débiles. No merecemos tener nuestro destino decidido por otros ni que un líder divida nuestro continente. Apenas un tercio de nuestro tamaño en términos de población, con una economía más pequeña que la de Italia. Permítanme concluir con una advertencia para quienes aplaudirían ese resultado. Desde su fundación como un proyecto de paz, Europa ha sido menos un gigante dormido que un Goliat, que dejó sus armas, cambió la cota de malla por ropa teñida y se volvió muy aficionado a la jardinería, las siestas y presumir de su atención médica gratuita. Pese a su tamaño, educación y economía, Europa ha sido sorprendentemente reacia a hacer valer su peso, especialmente tras la Guerra Fría. Pero eso no significa que siempre será así. Recuerda, este es el continente que básicamente conquistó todo el maldito mundo, una tierra tan adicta a la guerra que inició las dos guerras más grandes que el mundo haya visto. Considerando la historia a largo plazo, la paz en Europa de las últimas 8 décadas no es el estado natural, sino un raro interregno, tan inusual como la cuarta temporada de Community. Y eso significa que está lejos de ser inconcebible que las cosas puedan volver a cambiar en la otra dirección. La visión del mundo de Putin es que los más fuertes toman lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Por suerte para él, ha sido ayudado en esto por una Europa que parece casi deleitarse en su propia debilidad, haciendo la vista gorda ante su anexión de Crimea o su invasión del Donbass en 2014. El riesgo de difundir esta visión globalmente es que tus enemigos podrían adoptarla también. Y si eso sucede, si Europa de repente despierta de su letargo y se da cuenta de que el poder duro es, en cierto modo, de lo que se trata todo esto, el autócrata ruso podría descubrir que ya no es el hombre más fuerte de la región. El oso ruso ahora parece apenas un koala sarnoso comparado con el superdepredador que despierta en Occidente. Para ser claros, no estamos abogando por una Europa agresiva y expansionista militarmente. Partes de nuestro continente ya intentaron eso algunas veces en el pasado y sí, no salió muy bien. Pero lo que sí estamos diciendo es que todos aquí están jugando un juego extremadamente peligroso. Uno en el que los líderes de Europa parecen creer que acobardarse y titubear no llevará a una confrontación militar total con Rusia. Y uno en el que los enemigos de Europa parecen asumir que un continente desesperado y acorralado no redescubrirá de repente sus garras. Actualmente, el orden mundial cambia y muchas naciones aprovechan para ver hasta dónde pueden salirse con la suya. El problema es que ninguno de nosotros puede predecir el futuro. Y lo que suceda cuando un continente que alguna vez fue militarista se dé cuenta de que su proyecto de paz finalmente ha terminado, podría ser un desastre tanto para Europa como para Rusia. Gracias por vernos.